Estás escuchando un episodio especial de la segunda edición del Campamento para Escritores, el único campamento online que se centra en la literatura juvenil para trabajar tu creatividad y que celebramos del 27 al 3 de julio de 2022. Hoy escucharás a Beatriz Esteban hablar de cómo el pasado de nuestros personajes influye en su presente. Bueno, Bea, vamos a hablar hoy de algo que te gusta mucho porque Bea es aquí nuestra profe de psicología de personajes. Lo que hace es unir tanto su pasión por la psicología como su pasión por la escritura y lo mete y yo dije, Bea, porfa, tienes que venir a hacer masterclasses de psicología de personajes. Yo aprendo muchísimo cada vez que viene. Soy culpable, todas las cosas que le pido son cosas que me interesan a mí saber, ¿no? Y luego a ella que también le guste realizar y demás. Y una de las más interesantes que a mí me parece es cómo el pasado de nuestros personajes influye en su presente. Porque al final todo lo que somos es todo, o sea, todo lo que somos ahora viene de todo lo que fuimos en un momento atrás, ¿no? De todo lo que nos ha ocurrido a lo largo de la vida y aunque sean pequeñas cosas, luego nos han ido definiendo, se han ido puliendo como si fuéramos pequeñas roquitas, ¿no? Que va erosionando contra el mar, que al principio tienen sus cantitos, después se ha hecho redondita y demás. Entonces creo que traer a Bea para hablar del pasado de nuestros personajes será una buena idea para este primer día, para esta primera jornada. Así que Bea, muchas gracias por ser la persona que inaugura el campamento. Nada, muchas gracias a ti, Laura. Ya sabes que estoy encantada de estar aquí, además, un año más. Y como bien has dicho, a mí todo lo que tenga que ver con psicología y escritura, y si no mezclas las dos, estoy encantadísima de poder hablar de ello. De hecho, podría tirarme horas, que es un poco lo que hago en las masterclasses, aunque he de poner el disclaimer de que cada vez más parecen menos clases y más sesiones de terapia grupal, porque es lo que tiene de que al final, intentando profundizar un poco en la psicología de los personajes, no estamos ya hablando de personajes, acabamos hablando de nosotros mismos y acaba resonando mucho con nosotros mismos. Vale, lo primero que yo quería preguntar y la pregunta que yo me haría a la hora de plantear la psicología de personajes y el pasado, es en qué afecta el pasado de nuestros personajes a su toma de decisiones. Ujú. Pues, a ver, para empezar, el pasado de nuestros personajes es algo a lo que tenemos que darle una vuelta o sea, siempre es algo en lo que siempre tenemos que tener en mente, aunque no vaya a salir nunca en la historia. Y cuando hablo del pasado, ya no solo hablo de lo que estaba haciendo hace un mes, hace 2 meses, hace 2 años o hace 5. Me refiero sobre todo a cómo creció nuestro personaje. Porque es clave pensar en su infancia y es clave pensar en su familia y es clave pensar en dónde se crió y cómo creció, y todo lo relacionado con esas primeras etapas tempranas de un personaje, incluso cuando no son relevantes para la historia o cuando simplemente no van a salir. Pues porque nos dicen mucho acerca de las normas internas que rigen la vida de nuestro personaje. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros estamos creciendo, cuando somos niños, estamos aprendiendo cosas constantemente acerca del mundo y acerca de las personas. Lo que aprendemos cuando somos niños marca muchísimo más que lo que aprendemos cuando somos adultos. Es mucho más férreo, se queda mucho más impregnado en nosotros. Es por eso por lo que aprendemos un idioma entero, es por eso por lo que tenemos esa facilidad, ¿no?, para absorber todo lo que vemos, todo lo que oímos y todo lo que aprendemos. Por tanto, hay dos mensajes principalmente a los que tendremos que atender cuando pensemos en nuestros personajes, que son qué es lo que mi infancia me ha dicho acerca del mundo y qué es lo que me ha dicho acerca de mí. Porque esto es base para lo que dice Laura después de cómo tú te enfrentas al mundo y cómo tú tomas decisiones y cómo tú te presentas al resto de la gente. Por una parte está lo de cómo yo veo el mundo. Esto quiere decir si considero que el mundo va a ser un lugar seguro o no. Cuando somos niños y crecemos en ambientes en los que nos sentimos queridos, en los que si lloramos va a haber una mamá o un papá que venga a consolarnos, o va a haber un peluche al que poder abrazar, o estamos con otros niños que nos permiten reír, llorar, jugar, aprendemos que en los momentos en los que haya algo malo o algo que yo no conozca, porque eres un niño y hay muchas cosas que son amenazas o que no conoces y te confunden, siempre va a haber algo, alguien, un ambiente en el que yo pueda aprender, refugiarme, pertenecer, sentirme en comunidad. En cambio, si una persona, en lugar de crecer en estos ambientes, crece en ambientes donde llora y nadie recibe su llanto,
o lo único que ve es violencia, o lo único que ve es rechazo, o lo único que ve es soledad, aprende, nadie va a estar ahí para mí, el mundo no es un lugar seguro, voy a tener que hacer todo por proteger. Y de hecho, esta necesidad de no es un lugar seguro, voy a tener que protegerme a toda costa, la va a llevar también cuando sea adulto, va a estar siempre alerta, va a estar siempre desconfiando, va a estar siempre esperando la siguiente catástrofe, ¿no? Porque de pequeño aprendió el mundo no es un lugar seguro. No sé si os ocurren algunos más de este tipo de ejemplos, si os cuadra a vosotros con la idea de, bueno, es verdad que dependiendo de la infancia que has tenido, pues tienes una idea de cómo son las personas y cómo es el mundo y cómo me van a recibir. ¿Se os ocurre algún personaje, por ejemplo, por lanzar un poco también a vosotros la pregunta, algún personaje de ficción o de algún libro que sí que conozcáis el pasado y que sí que veáis que haya tenido una gran influencia a la hora de cómo ven ellos el mundo? Yo, por poner un ejemplo, ahora que está muy de moda, Bueno, te voy a interrumpir, Laura. Es que han dicho sí, Bill de Misbord, que es un muy buen ejemplo. Draco Malfoy, mira, me encanta. Beth Harmon, no sé quién es. ¿Ves? Sí pero buenos ejemplos, sí, sí. Laura, yo iba a decir continúa. Wanda, que ya que estaba muy de moda, y hoy he hablado mucho de Wanda en todas las redes, pues también tenía que meterla aquí, obviamente, entonces, Wanda tendría que hacer una hoguera solo de Wanda. Si ¿verdad? quieres, hacemos un podcast solo de Wanda. Yo sí, lo veo, vale, ya está Uf, firmado. pero precisamente Wanda, además, lo que tiene es un apego súper desorganizado. El tema del apego lo hablo en la masterclass, creo, de introducción a los personajes. Podría sacar otra entera solo sobre este tema, porque desorganizado quiere decir que ha habido un evento traumático bastante tocho en su vida y que eso le ha... Vaya, también se puede dar el desorganizado cuando a veces tienes ese lugar seguro y a veces no, porque tú que aprendes, que no sabes lo que va a pasar. Entonces es ese miedo, esa fobia, esa inseguridad. Ponen de ejemplo también 11 de Stranger Things, efectivamente, o sea, cuando creces en un ambiente determinado, aprendes quién es seguro y quién no en el mundo. Y eso marca mucho después las decisiones que vas a tomar. Y luego aprendes también mucho, y este es el segundo componente del que os hablaba, acerca de quién eres tú. Porque lo que te dicen que eres cuando eres niño, la atención o el cariño que recibes cuando eres niño, la soledad o no que sientes cuando eres niño, la impregnas muchísimo por lo que decíamos de que los niños son esponjas y está en ese momento de aprender a construir el esquema de lo que es el mundo, y las cosas que te que te suceden cuando eres niño te marcan muchísimo más y de una forma mucho más sutil que luego, ¿no? Porque luego tienes herramientas, luego tienes capacidad para reflexionar, capacidad para, si alguien a mí me llama tonta, tengo capacidad para decir, vale, ¿quién me lo ha dicho? ¿Por qué me lo ha dicho? ¿En qué contexto me lo ha dicho? Un niño no. Un niño no ha desarrollado todavía el cerebro como para poder reflexionar, para poder defenderse o para poder entender. Un niño le dices, eres tonto, y dice, esta persona tiene razón, porque para mí el mundo estoy aprendiendo, entonces todo es verdad, todo es verdad. Y si alguien me hace sentir que soy así, voy a sentirme siempre así. Y hablo de sentir porque a veces es muy sutil. Puede que no tengas, o una persona no tenga recuerdos de que en su infancia le dijeron algo o le trataron de determinada manera. A veces sí, es bastante obvio en casos de bullying, de acoso escolar, de cómo eso marca tanto y cicatriza tanto en una persona. Pero esto es un aprendizaje que es desde que naces prácticamente hasta la adolescencia, desde que naces. Eso quiere decir que los primeros 4 años de vida, simplemente el ambiente en que has crecido, los mensajes que has recibido, también lanzan el mensaje al niño de si eres válido o no eres válido, si eres fuerte o no eres fuerte, si eres capaz o no eres capaz. Y esto, de forma súper sutil, acaba haciéndome ya en ti. Entonces, tú creces como adulto, tu personaje está plantado ahora en vuestra historia, aunque todo esto no haya aparecido y esté detrás de cámaras, y cuando le ocurre algo, él se le activa un mensaje de lo capaz que es, de lo válido que es y de qué es lo que puede hacer. Si ante esa toma de decisiones en el pasado le hicieron sentir el mundo no es un lugar seguro y es que tú además no eres capaz de enfrentarte a él, seguramente la decisión que tomes sea muy distinta a alguien que piensa el mundo me va a tratar bien, tengo a gente a mi lado que me apoya, soy capaz de afrontar esto. Y esto lo vemos en el día a día.
quiero decir, es por eso siempre digo, ¿no?, que lo de psicología aplicada a personajes es psicología aplicada a personas. Y si queremos hacer que nuestros personajes lleguen al lector, lo que tenemos es que acercarnos a humanizarlos y entendernos a nosotros y a nosotras mejor, porque eso es lo que nos permite entender mejor por qué funcionan. Sí, por qué funcionamos de una determinada manera, por qué reaccionamos de una determinada manera y por qué tomamos decisiones también de una determinada manera. Y espero, Laura, que esto más o menos haya contestado. Yo creo que sí, Ah, ¿eh? Por aquí Iria estaba preguntando si podía hacer pregunta ahora, así que Iria, siéntete libre de poder mandar, además hablarlo directamente, que nos hace ilusión escuchar tu voz. sí. No, vale, no, dice. Sobre la infancia, ¿no es en los primeros años de vida donde se genera tu apego? Exacto, es importante para tus relaciones. Exacto, no tengo ahora, no sé exactamente el rango, pero más o menos es de 0 a 4 años cuando desarrollas el apego. Para las personas que esto les suena ajeno, y solo para decirlo por arriba, apego se refiere a la forma en la que creamos vínculos con otras personas. Em, que tiene mucho que ver con lo que hablaba de si me han atendido cuando lo he necesitado, si considero que que el mundo es un lugar seguro, porque estos aprendizajes que tú tienes con tus cuidadores cuando eres niño de 0 a 4 años, son los que luego te, te relacionas con el resto del mundo y el resto de las personas en base a lo que has aprendido en esa primera relación, ¿no? Ese primer vínculo, que suele ser, pues lo que digo, con los cuidadores, con los padres, con los hermanos, pero sobre todo con los padres, que son los que se espera al menos que estén ahí cuando crecemos. Entonces, pensar mucho también en los padres de nuestros personajes, en qué mensajes recibieron entonces, qué tipo de apego tuvieron, ¿no? Un apego seguro, un apego inseguro. Un apego seguro es aquel que te dice, eres válido, voy a estar ahí para ti, el mundo es un lugar seguro dentro de las circunstancias y cuando no lo es, no vas a estar solo. Y un apego inseguro es aquel que a veces están para ellos y a veces no. Es aquel en el que puede haber violencia, en el que obviamente hay un rechazo o hay trauma, esos son los más obvios, pero también puede ser ese apego inseguro de ahora te quiero, ahora te doy una torta, ahora te doy la espalda, ahora te doy un beso, porque tú ahí que aprendes, no sé en qué momento me van a dar la espalda. Y luego aparecen adultos que tienen mucho miedo a que les hagan daño, mucho miedo a quedarse solos, porque toda su vida lo que han recibido es eso, una de cal y una de arena, ahora estoy contigo, pero en cualquier momento te voy a dar la espalda. Y eso tiene mucho que ver con cómo después nos desarrollamos. Veo globitos de mensajes, Laura, no sé si tú los puedes leer porque a Sí, mí claro. me saltan y desaparecen. Cuando un niño vive en un ambiente violento, apego inseguro, ¿qué tan violento se puede volver? ¿Podría desarrollar algunos rasgos psicopáticos? Exacto, cuando dentro de la psicopatía, que ahí tengo una masterclass también de villanos en la academia, pero uno de los factores de riesgo para cualquier tipo de patología realmente, pero justo en el ejemplo que pones de una personalidad un poco más, a mí no me gusta hablar de psicópatas porque el término no me sale la palabra, pero vamos, no es del todo exacto, pero personas que tienen esta falta de empatía o falta de moralidad sí que suelen crecer en ambientes en los que, o sea, sí que suelen venir de apegos inseguros, porque ya es un factor de riesgo, esa idea que tú tienes del mundo y de los otros, y sobre todo si has crecido en un ambiente de violencia, que tú solo conoces violencia y por tanto piensas que o sea, es natural que conforme crezcas digas, vale, la forma de solucionar las cosas, yo solo he aprendido que hay una, que es la violencia. Exacto, además son factores de riesgo, no determinantes. Es importante decir, y sería interesante sí, y sería interesante, creo que han dicho, poder mostrar cómo una persona desaprende. Exacto. Esto es muy chulo a la hora de trabajar este tipo de personajes. A mí me gusta hacerlo mucho en mis novelas. De hecho, en Si vuelve el invierno, por ejemplo, tengo un personaje que lo base en va a tener un apego súper inseguro y va a desaprenderlo todo y a intentar querer mejor. Y eso es algo bonito, ¿no? Todo esto también que estáis ahora escuchando, si os resuena y si os parece interesante, también no solo puede utilizarse para aprender a comprender a nuestros personajes, sino también para, si sé dónde he aprendido esto, sé cómo puede desaprenderlo o cómo puede darse cuenta de que hay otra manera de funcionar,
que hay otras maneras de solucionar las cosas, que hay otra manera de actuar. Al final esto es algo que, como digo, se me mezclan los dos mundos, pero es algo que repito yo mucho siempre en consulta, que es también que siempre hay buenas intenciones que a veces dan malos resultados. Lo de buenas intenciones, además también lo digo en la masterclass de villanos, acabo de recordarlo. Lo de buenas intenciones tiene que ver con que muchas veces las personas actúan de la mejor manera que saben. Y si supieran hacerlo mejor, lo harían mejor. Pero personas que solo han aprendido a hacerlo de una manera o que solo han vivido en ciertos ambientes que solo tienen esas herramientas, no saben que hay otras formas de hacerlo. En el momento en el que aprenden estas nuevas formas, pueden desaprender y actuar de otra manera. Por eso siempre se habla, como muy bien habéis dicho, ¿no?, de que son factores de riesgo, pero no determinantes. No por haber crecido en un sitio vas a ser así, ni vas a desarrollar X enfermedad mental, ni vas a acabar siendo un psicópata, etcétera. Nos hemos ido un poco por las ramas, Laura, pero me parece que era un tema interesante para tratar Sí, también. además, espera, un momentito, Manu, voy a leer una que hay en el chat y ahora te paso, ¿vale? Quizá no tiene que ver, pero si alguien acaba actuando como un psicópata, pero no sabe que en realidad que está bien, a ver, pero no sabe en realidad qué está bien y mal, porque en su familia no le enseñan nada, ¿es un psicópata? Es que voy a decir pasada palabra porque el término de la psicopatía, como digo, está muy se le da un mal uso, ¿vale? La psicopatía es lo que ahora se llama, según el manual diagnóstico de enfermedades mentales, como el trastorno de personalidad antisocial. Antisocial no se refiere a que rechace a las personas, sino que tiene una forma, procesa la información de manera diferente, por eso se habla de rasgos de personalidad disfuncionales, ¿no?, que no funcionan como correspondería. Dentro de eso está los típicos de lo que se conocía como el psicópata, que es falta de moralidad, falta de empatía también, pero el término es como, tenemos un concepto un poco, pues que bebe mucho de las películas, ¿no?, de las series, y se aleja un poco a veces de lo que luego nos encontramos en la parte, en la vida real, ¿no?, que son mucho más grises y mucha historia de aprendizajes y mucha historia de traumas muchas veces. Y de hecho, mientras decía esto, Laura, perdona, se me ha olvidado un poco por dónde iba la pregunta, pero exacto, el término se torció mucho por la cultura popular. Eh, Entonces, no sé si le he respondido, creo que no. Es básicamente que si no sabes si está bien o mal, se puede decir que es psicópata porque nadie le ha enseñado si Claro, está bien no o mal. necesariamente, o sea, tú una persona puedes aprender, por eso digo, vale, que está malentendido lo que significa ser un psicópata, porque es que hay un montón de factores más también que pueden desencadenar un trastorno de personalidad antisocial. No simplemente lo que aprendes en la familia y no simplemente que te digan lo que está bien y lo que está mal. Hay un montón de cosas más que se juntan. El ambiente, la personalidad, traumas, lo que decía, muchas cosas a tener en cuenta. No es tan fácil. Manu, ya puedes hacer tu pregunta. Vale, en primer lugar, buenas tardes a todos. Vea, yo te quería preguntar, al hilo de lo que estabas hablando, de lo del apego, que el apego más o menos se materializa entre 0 y 4 años. No sé si me estoy adelantando o yendo por si voy un poco más allá, algo que vayas a exponer, pero imagínate un personaje que ha tenido buen apego, o sea, ha crecido en el seno de una familia, digamos, entre comillas, estándar, papá, mamá, que tiene buena relación, hermanos y con sus abuelos y tal, pero ya no tiene 4 años, pero tiene 8, 9 años y sufre un episodio traumático, como por ejemplo puede ser la desaparición de su padre. El apego, digamos, por lo que estás comentando, ya lo ha creado, se ha criado en un mundo seguro, pero de repente se encuentra con ese episodio, que vamos, corríjame si me equivoco, yo lo considero bastante traumático. Claro. Eso en su crecimiento, en su manera de ver el mundo, de concebir el mundo, ¿hasta qué punto le afectaría? Pues O sea, quiero muchísimo. decir, podría desarrollar como hombre, a lo mejor lo que digo es un poco exagerado, como un trastorno bipolar por cuando se siente amenazado, reaccionar violentamente o Pues mantener la calma o no sé. sí, mira, me acaban de decir que les encanta tu pregunta. A mí también me ha gustado mucho, Manu, porque sí que es verdad que obviamente tú puedes desarrollar un estilo de apego
determinado, que eso te protege de ciertas cosas, actúa como un factor de protección si es un apego seguro, pero luego en la vida los efectos traumáticos, y tengo también una masterclass de trauma, estoy aquí colándolas todas, pero cuando ocurre un evento traumático en nuestras vidas, lo que produce además que sea traumático para nosotros es que la idea que tenemos de el mundo y de nosotros se rompe. Se rompe o había una mal, quiero decir, si teníamos una idea segura y se rompe y piensa ya no es un lugar seguro, nosotros no somos capaces, o si ya teníamos esa idea de el mundo es un lugar seguro, inseguro, perdona, se refuerza, mirad, es verdad, esto que me está ocurriendo ha sido horrible y no puedo afrontarlo a él, ¿no? Que esto también se habla además más en detalle en la masterclass. Por tanto, el estilo de apego puede cambiar a lo largo de la vida, eso también es importante porque puedes tú ser un adulto que te das cuenta de que tienes un apego ansioso y trabajar para volver a cambiar ese esquema que tienes del mundo y luego hay un montón de factores que influyen. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona tiene un evento traumático, sobre todo en la infancia? Pues obviamente le va a afectar muchísimo el desarrollo y dependiendo de un montón de factores más, de la red de apoyo que tenga, de qué ocurra entonces, de si va a terapia o no, del ambiente en el que se mueva, de qué formas de afrontar eso tiene, que un niño normalmente tiene muchas menos formas de afrontar y maneras de afrontar esto que un adulto. Pues depende de eso o de otra cosa, qué bien me expreso. Pues depende de todos estos factores, tienes más o menos papeletas de poder desarrollar, por ejemplo, trastornos mentales, que ya de por sí el trauma es algo importante con lo que lidiar y puede transformarse en un trastorno de estrés postraumático. Pero el ejemplo, por ejemplo, que utilizabas del trastorno bipolar, justo en ese caso no es tan probable que aparezcan niños. Sí que hay trastorno bipolar en niños, pero suele debutar más hacia la edad adulta, porque además la bipolaridad justo es un trastorno mental que tiene un componente genético bastante grande. Entonces, sí que va a tener secuelas importantes y así a grandes rasgos me viene a la cabeza que seguro que problemas de desregulación emocional va a tener muchos. Yo trabajo mucho también con el tema de la regulación emocional y la desregulación porque es la base de muchos trastornos emocionales como la depresión. Es decir, yo siento las emociones de una forma amenazante y las intento regular de la manera que pueda. Y también es la base de otros trastornos de personalidad, que de hecho el trauma también está muy relacionado con trastornos de personalidad. Pero ves, el tema de la bipolaridad, quizás eso fuera un factor de riesgo para desarrollarlo más adelante, porque al final todo esto son papeletas y factores. Nada determina, o sea, no hay una cosa que tú digas, si te pasa A, te va a pasar B, todo depende. Esto lo escucharéis mucho. La palabra, frase estándar de cualquier psicóloga que se digna de ello es depende. La respuesta a todo es depende. Entonces, Sí, para sí, esto no, pero también... perdona, por eso te decía, yo digo que es un poco exagerado, pero es lo que me ha venido ahora a la cabeza. Pero es No, que, bueno, pues pero no... estaba pensando, pues, si se podría dar, bueno, me acabas de contestar, Sí, depende, como se suele decir, yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? En este caso, la circunstancia de cómo se desarrolle. Pero no digo claro. desarrollar un trastorno bipolar, pero a lo mejor desarrollar como mecanismo de defensa, pues, ante una situación en la que se sienta amenazado, adoptar una postura agresiva, por Sí, ejemplo. sí, Se sí, podría dar. exacto. Sí, Vale. no, y además lo has expresado muy bien, o sea, y no es descabellado lo que tú dices, porque puede llegar a pasar. Tiene que tener más papeletas, es poco probable justo el tema de que decir, pero sí que lo que dices es una reacción muy coherente, además que veo es la de actitud de reaccionar con ira o reaccionar con agresividad, porque Eso. estás intentando protegerte, o estás intentando proteger al niño que fuiste y no fue protegido, por ejemplo, un poco con... Esto es muy guay, si habéis visto la serie de Moon Knight. Es Moon Knight, si lo ha dicho bien. Se habla de todo el tema no voy a hacer spoilers, pero eso está maravillosamente tratado también, el tema de la psicología. Marvel lo está haciendo muy bien entre Wanda y esto, y con estos temas. Vamos a pasar Muchas de gracias por pregunta, responder. Sí, porque si no vamos a tirarnos un montón de tiempo y te han salido un montón de preguntas, Bea. no, pero de hecho, como salen, vamos a pasar de pregunta, pero de todas formas yo priorizo las cosas que os vayan interesando y un poco lo que dé tiempo a ver en este Sí. rato. Sí, Si te sí, por parece eso te bien. digo que voy a pasar a las preguntas del chat, no a las Vale, mías vale. preparadas, porque veo que con Vale, esto es vale. suficiente. Vale.
Sam pregunta, ¿qué hay de los antihéroes? Por ejemplo, en la primera impresión, el ejercicio de hoy, mi personaje es una antiheroína, que explayaré más a lo largo de la semana. Pero ¿qué rasgos pueden observarse? No son villanos, pero no entran dentro del bien hegemónico. Claro, a mí es que el concepto de antihéroe, claro, lo pienso mucho como... mira, una serie que también habla muy bien de... No, muy bien, muy turbia, pero que habla muy bien del concepto de los grises es The Boys, porque habla precisamente de héroes turbios y de antihéroes y de moralidades complejas. Entonces, el tema de los antihéroes tiene mucho que ver con la moralidad gris, de que son personas que quizás tienen buenos propósitos o buenas, pero que los medios que utilizan son de moral cuestionable. Así es como lo considero yo, no sé, cada persona, creo que tiene otra definición, pueden tener otras definiciones los antihéroes, pero si hay que trabajar, si te interesa trabajar todo este tema, estoy buscando la pregunta, pero es verdad que hay un montón y no la encuentro. Pero si te interesa trabajar el tema de los antihéroes, yo tiraría mucho por vamos a buscar los puntos medios. Vamos a ponerle cosas positivas y vamos a ponerle cosas negativas. Y vamos a ver dónde entra en conflicto. Y inspírate mucho en personajes que hayas visto, que hayas dicho, ojo, es que no puedo evitar entenderle y odiar entenderle y no saber qué es lo que está bien y qué está mal o qué es lo que haría yo en su situación. Por eso digo que a mí la que más me ha hecho reflexionar sobre esto, pero es muy bestia, muy gore, es la de The Boys. También, ahí tomando nota de todas las series y todas las recomendaciones. Aquí Diana nos pone, pero a la hora de plasmarlo en una historia no entiendo cómo un apego inseguro llega realmente a desarrollar conductas violentas o tóxicas. Me parece irreal muchas veces, que imagino que es mi poca proyección, pero no consigo entender el proceso contrario de no plantearte los límites morales y decidas actuar mal. A ver, el apego inseguro llega a desarrollar conductas violentas o tóxicas. Cuando se ha hablado del apego era un poco para que entendierais un poco mejor cómo construimos nuestra primera impresión del mundo y de cómo empezamos a funcionar en el mundo. Esto luego se va adaptando y es lo que hablaba, no es determinante de que luego tú desarrolles conductas violentas o tóxicas. O sea, tú puedes, de hecho, desarrollar conductas violentas porque aprendes de niño durante el apego que hay mucha violencia a tu alrededor o que no o que es la única manera de recibir atención o respeto, por ejemplo, que luego eso se junta con que te mueves en ambientes o te relacionas con gente en las que se confirma esta idea, o sea, tú ves que solo te respetan o porque has aprendido que la forma de funcionar es con conductas violentas. Y todo eso se va fortaleciendo. Entonces, a la hora de plasmarlo en la historia, tú no tienes por qué hablar de su apego, tú no tienes por qué hablar del pasado necesariamente, pero para que se entienda mejor por qué un personaje es como es, tienes que pensar qué es lo que qué normas tiene en su cabeza. O sea, tienes como que coger, es un poco lo que acabo de hacer yo. Tú me has dicho tiene conductas violencias y yo lo he traducido a entiende que la única manera de que se le respete y se le vea es siendo violento. Es como redefinir siempre cosas que las vemos como problemas y las vemos como problemáticas, entender por qué una persona hace lo que hace. Porque todos actuamos, como he dicho, de la mejor manera que sabemos hacerlo y todos actuamos porque en algún momento nos funcionó para algo, incluso cuando son conductas que nos hacen daño o conductas que hacen daño a otros. Si no nos hubiera funcionado, no lo haríamos. Si tú metes una mano en el fuego y ves que te haces daño y que eso funciona para hacerte daño, intentas no volver a meter la mano en el fuego. La persona que está metiendo la mano en el fuego es porque quizás ha aprendido no que el dolor hace daño, sino que el dolor me está impidiendo pensar en otra cosa que me hace más daño que el fuego. Por ejemplo, todo es redefinir y entender qué norma ha construido en su cabeza. Y eso puede llegar del apego inseguro o puede llegar de otros aprendizajes después. No sé si esto responde a tu pregunta, Diana, más o menos, porque luego sí que te puedes plantear el tema de los límites morales y decidir actuar bien o mal, pero cuesta mucho cambiar la forma en la que ves el mundo, o sea, cuesta más cambiar algo que llevas años aprendiendo. Es decir, si tú a una persona que actúa así le dices es que lo que haces está mal, le va a dar igual, es como lo que hago me ha funcionado. Entonces, por eso cuesta, es entender eso, más que justificarlo o decir más 1 más 1 igual a 2. No sé si eso responde más o menos. Sheila tiene una pregunta y me ha dicho que avise para conectar el micro. Oli.
La pregunta iba sobre el estrés, el trastorno de estrés postraumático. ¿Cuánto puede durar y si lo alargas en el tiempo sin tratarlo, en qué se puede convertir? Es que el trastorno de estrés postraumático es uno de esos enfermedades mentales que sin tratamiento tiene un pronóstico bastante... O sea, no hay nadie, no tiene recuperación espontánea, por decirlo así, ¿sabes? Hay otras cosas que sí, y de hecho hay un periodo clave, que esto tendría que revisarlo porque no me acuerdo exactamente, pero hay un periodo clave en las que hay personas que, por ejemplo, sufren un trauma, tienen secuelas, que es normal, pero luego se recomponen, sin, ¿sabes? Pero hay otras personas que sí, porque no tienen recursos, porque la situación es más complicada o lo que sea, no consiguen recomponerse, porque no todas las personas que sufren un evento traumático acaban desarrollando un trastorno de estrés postraumático. Tienes que tener, esto también lo hablo en la masterclass, es algo que os interesa, tienes que tener como papeletas o tienes que tener factores que influyan. Cuando se pasa este umbral en los que sí que hay una recuperación en algunas personas, pero en otras no, es cuando el trastorno se puede cronificar mucho. Y digo lo de se puede cronificar porque si no se recibe ayuda, si no se acuda, o sea, si no, ayuda profesional, de ir a terapia, de estar en tratamiento, es fácil que se mantenga o empeore igual en el tiempo. No tiene como una fecha límite de años. Es algo que puede durar toda la vida si no hay tratamiento y lo que haga falta hasta que se ponga en tratamiento. Y digo lo del tratamiento específicamente porque sí que se ha visto que eso es lo que puede ayudar a llegar a la recuperación, pero eso, hay como un umbral de ahora mismo no me acuerdo cuántos meses en los que sí que se ve que es normal tener unas secuelas. Pasa un poco con el duelo, ¿no? El duelo es normativo, el duelo es normal pasarlo mal cuando alguien fallece y hay un periodo en el que vas a estar muy mal y muy deprimido y muy triste y es lo que corresponde. Cuando se alarga en el tiempo y sigue ese duelo o sigue esa herida, en este caso el tema de los traumas, es cuando ya hay un problema, que es muy difícil volver a donde estabas antes si no hay un tratamiento. Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias a ti. Hay otra pregunta aquí de Marta que dice, ¿todos los traumas se acaban conociendo o puede ser que alguien lo oculte durante mucho tiempo? Ocultarlo, de no contarlo o de que no es consciente. O sea, hay traumas que no eres consciente de haberlos vividos porque tu propio, o sea, un mecanismo de defensa que hace el cerebro es hacerte olvidar ese dolor para que no lo vivas, pero se te quedan secuelas, asociaciones, que sientes mucho miedo, estar siempre alerta, este tipo de conductas. Esas son las que tú no recuerdas, pero no recuerdas de forma consciente, pero el cuerpo lo ha aprendido. De no contarlo, pero sí que es consciente, ¿vale? Y sí que puede haber, a ver, ¿dónde era la pregunta? O sea, sí que puede darse que tú tengas traumas y no los cuentes. Lo que pasa es que no contar un trauma, sobre todo en terapia, porque no tienes por qué contárselo a toquis, que a todo internet, a todos los amigos y a todo tal, pero es una forma de evitar. Es decir, si tú estás en terapia, estás trabajando un trauma. A ver, mi terapeuta me dijo que muchas veces puede que no sepas lo que te hace trigger si tienes muchas lagunas o estás sanando ciertos traumas. Efectivamente es lo que decía, que tú tienes aprendido cosas, pero a veces de forma consciente no sabes qué es lo que te produjo esa herida, porque eras muy pequeño o porque literalmente tu cuerpo dijo no vas a poder tolerar tanto dolor, esto no te lo voy a, a recordar. Y sí que puedes no contarlo, lo que estaba hablando, pero es una forma de evitación. ¿Qué es lo que hace la evitación? Agrandar el trauma. Si tú tienes miedo a una araña, no, pero si alguien tiene miedo a la oscuridad y nunca se queda a oscuras, la vez que se queda a oscuras le va a dar muchísimo más miedo que si poco a poco va intentando vencer ese miedo a la oscuridad y se va exponiendo. Si evita quedarse a oscuras, el miedo se va a hacer más grande. Y de alguna manera, cuando evitas hablar de algo en lugares seguros y en la medida en la que puedas, o niegas que ha pasado, porque yo lo de evitar contarlo lo estoy percibiendo más como si no hablo de eso no existe, si no hablo de ello, si no lo pienso no existe. Eso al final es evitación y lo que hace es agrandar más el daño que puede hacer. Esto se ha convertido en una masterclass sobre traumas y espero que os esté resultando interesante. Si en algún momento alguien dice, yo no estaba aquí por esto, por favor, cambien de canal, el feedback, todo feedback es bienvenido. Y así más o menos sabe, estoy tomando notas y todo, dicen. Y así más o menos Laura y yo sabemos un poco qué os interesa saber o
o De de todas cositas formas, bailar. Bea tiene toda una masterclass de trauma en la que está hora y pico, 2 horas casi hablando, o sea, ya para tenerlo ahí siempre grabado y demás. Sam ha levantado la mano para hablar, así que micrófono encendido. Go for it. Vale, hola, buenas Hola. tardes. Pues mira, justo iba por aquí lo que te iba a comentar. No era una pregunta en sí, era como reconducir brevemente, bueno, para lo que estamos aquí, que es para escribir, que me parece interesantísimo todo lo que estamos hablando. Pero era como simplemente recordar que estamos como patologizando todo lo que le pasa a los personajes y no hace falta nombrar qué le pasa. Ujú. O sea, hay que ser coherente con sus acciones. Es decir, no necesito saber que mi personaje tiene ansiedad para describirte una escena donde claramente está teniendo un ataque de ansiedad. Ujú. Pues coincido mucho con lo que dices. O sea, sé que ahora hemos estado hablando de estos términos porque por si eran situaciones que os interesaban, pero yo abogo mucho precisamente por lo que dices de que estos permiten entender por qué funcionan de una manera determinada, pero el hecho de que funcionen así no significa que tengan un diagnóstico, no significa incluso que sea lo que decía de lo que has dicho muy bien además, de que sea patológico todo, sino a mí me gusta mucho pensar que las personas no estamos determinadas por una etiqueta, por un diagnóstico ni por lo que nos ha ocurrido. Todas esas cosas nos llevan a funcionar de una manera u otra, a reaccionar de una manera u otra, a tener talones de Aquiles, por decirlo así, con ciertos temas u otros, pero todo es construir, entender, y me ha gustado también lo que dices de no necesariamente hay que patologizarlo todo, porque es muy fácil decir, no, es que un personaje tiene ansiedad y quedarse con eso en lugar de entender, no, mira, es que este personaje tiene esta visión del mundo y le va a costar entenderlo de otra manera y quizás trabajar desde ahí. Y sobre todo a la hora de escribir es que creo que es lo más enriquecedor, ¿sabes? Es el equivalente al show don't tell, pero en la parte de psicología. Es no me des un diagnóstico, dime por qué estás sufriendo y dime cómo eso le afecta a lo largo de la historia. Dime qué impacto está teniendo también las cosas que suceden en la historia en sus ideas del mundo y sus ideas de sí mismo, etc. Sí, o sea, quiero decir, bueno, si se me permite hablar otra vez. Sí, perdón, te he interrumpido antes, lo siento, es que como no me... No, tranquila. Vale. Que sí, que cuando estás haciendo la descripción o una escena de un personaje y escribes y lo dejas como muy tácito, pues fulanito tenía ansiedad. Pero no dices nada más, no profundizas, como que se queda cojo, ¿sabes? Entonces me parece interesante darle vuelta a así toda la infancia, la adolescencia que ha podido vivir el personaje, los traumas pasados, etcétera, pero también siempre recordando que todo ha dejado una huella que se va a pronunciar en el presente. Es decir, que sus acciones van a tener coherencia unas con otras, que no es posible que a lo mejor haya tenido una, pues como decíais antes, una familia típica, ¿no? Una familia como de This Is Us, y de repente, yo qué sé, pegue a su mujer, ¿sabes? Cuando nunca lo ha visto en su familia. Como que hay que ser coherente con todo eso. Sí. Y ya está, era solo eso. No, me gusta mucho tu aportación, Sam. Muchas gracias por decirlo también. Esto me ha recordado un poco a una pregunta que tenía yo, así que ya que estoy la voy a colar, porque ya que modero, pues mando, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿En qué debemos hacer hincapié a la hora de crear un pasado para nuestros personajes? Más rollo, tips que puedan ayudar a la gente a la hora de construir ese personaje. No sé, Laura, si te viene algo a la cabeza. Es que lo primero que Sí, me viene a hiciste mí un es lo... artículo que en la Ya. academia que te puede venir muy bien aquí para soltar de vez en cuando alguna cosita, así que... Sí, por eso recuérdame porque a mí es que siempre vuelvo al tema del apego y siempre vuelvo al tema también de las emociones, o sea, de pensar en cómo el personaje reacciona a lo que siente. Hay una cosa que son nuestras emociones y hay otra cosa que son las metaemociones, que es lo que pensamos, que es lo que sentimos acerca de lo que sentimos. Si tú, por ejemplo, piensas que estar enfadado es algo que no tienes derecho a sentir, cuando sientas enfado intentarás evitarlo, intentarás negarlo, intentarás no sentirlo y poner la mejor cara posible para no molestar al resto. Y eso también dicta mucho de cómo eres ahora. Sin metaemociones, pero creo, ahora mismo me han preguntado, no sé si podía repetir el término, era metaemociones, pero no sé si lo he dicho bien, porque sé que se llama pensamientos y metapensamientos, pero vamos, es lo que sentimos acerca de lo que sentimos. Si, por ejemplo, una persona considera que llorar es de débiles, cada vez que sienta tristeza, también sentirá rabia, por ejemplo, rabia de cómo eres tan débil, cómo eres
o vergüenza de jope, te van a ver llorar, te van a ver hundirte, vas a estar otra vez así. Y eso me parece también muy interesante tener en cuenta cuando construimos personajes, de cómo reacciona, qué relación tiene con las emociones. ¿Las expresa, se siente cómodo expresándolas? ¿Se siente vergüenza al expresarlas? ¿Puede identificarlas? ¿Sabe lo que está sintiendo? ¿Se tiende a sentir demasiado o tiende a embotarse y evitar sentir? Pues son preguntas que también pueden ser guays hacerse como tip a la hora de construir personajes. Y había una mano levantada, entonces ¿Ah, sí? voy a dar paso. No lo he visto. Sí, Pues ahora que le he hable. perdido. Maribel, creo que era así. Que se me había ido, perdón. Sí. Maribel, ¿tienes pregunta? Sí. Es que justo, sí, tenía pregunta, pero justo se me había ido esto. Vale. A ver, mi pregunta era, ¿es posible que tú aprendas algo en la infancia, pero que luego, posteriormente, aprendas otra cosa cuando eres adulto? O sea, si tú has aprendido en la infancia que el mundo es seguro, pero luego, por circunstancias, pareja o lo que sea, pues puedes aprender sobre lo contrario. Sí, sí, claro. En eso consiste la terapia, por ejemplo, en desaprender cosas y volverlas a aprender, pero no hace falta no solo la terapia, sino tú te construyes constantemente por la información que vas recibiendo de fuera. Por ejemplo, el COVID a todos nos dio una lección de lo que teníamos pensado que era el mundo y aprendimos que era de una manera diferente y tuvimos que aprender a funcionar de otra manera. Ahora, volver a la seminormalidad es otro proceso de aprendizaje. Estas son cosas que las vemos más claras, ¿no? Porque son cosas como de conductas, de momentos, pero los aprendizajes también de las ideas, los esquemas que tú tienes del mundo y de la gente también se pueden desaprender y volver a aprender. Eso es lo que al escribir se habla del arco del personaje. O sea, al final el arco del personaje es qué aprende, qué deja atrás, cómo cambia. O sea, el cambio es un proceso al final de... Por eso decíamos que lo que te pasa en la infancia, aunque aquí estemos recalcando mucho el pasado, para entender, no determina quién eres, no determina nada. Tú puedes determinar cómo te vas desarrollando en cierto momento, te ayuda a entender, pero no significa que vaya a ser así siempre y no significa que sea inmoldeable, no es la palabra, inmodificable. Te están preguntando por aquí si es necesario escribir la biografía de todos tus personajes o solo de los principales. Yo no escribo ninguna, yo la pienso, yo viven todos en mi cabeza. Esto depende también un poco de lo que cada persona le funcione mejor. Si tú quieres tener una idea de más o menos a grandes rasgos, tampoco hace falta contar. Bueno, eso depende de cada persona. O sea, es que hay gente que le gustan fichas súper extensas, hablar de la biografía del personaje, adelante. Si simplemente quieres tenerla en la cabeza o sea, es que yo funciono a base de imaginación. Y además me pasa algo que decidme si a vosotros os pasa también, que es que siento que acabo de conocer a los personajes cuando escribo fin. Y a la hora de reescribir la historia o corregirla es cuando digo, vale, al principio de esta novela no tenía ni idea de quién era esta persona, qué hace diciendo esto. Y como que lo conoces más del tiempo que has pasado con ese personaje y te toca modelarlo otra vez. Pues conforme vayas conociendo al personaje, ya sea antes de ponerte a escribir o quizás durante la escritura, ve pensando también en dónde ha crecido, o sea, de dónde ha venido y ten un poco la idea de su historia de vida, la línea de vida del personaje, porque te va a dar mucha información. Pero a veces me pasa que yo escribo cómo va a ser un personaje antes de ponerme a escribir y luego no me hace ni caso. Entonces, tampoco, por eso dejo de escribir, por eso que viva en mi cabeza libre y crezca como un niño. Me están encantando las anécdotas que están poniendo también por el chat. Sí, ¿verdad? Sí. Yo te quería preguntar, ¿la genética afecta a la personalidad de las personas? O sea, ¿debemos tenerlo en cuenta al crear nuestros personajes? La genética influye, pero no es determinante. O sea, hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es que puedes heredar ciertos rasgos de personalidad o temperamento, sobre todo, se ve más en si alguien es más nervioso o alguien es más tranquilo, pero no es 100% determinante. ¿Por qué? Por lo que hablábamos de que una persona puede cambiar. Una persona puede modificar la forma que tiene de funcionar. Va a haber una parte como biológica que sí que es más difícil de cambiar, por ejemplo, la sensibilidad.
si una persona es más o menos sensible a las emociones, por ejemplo, si las vive con más o menos intensidad, si alguien es introvertido o extrovertido, eso es más difícil de cambiar y eso es algo que sí que está más impregnado en la genética, por decirlo así. Pero luego hay otro tipo de cosas que incluso si dicen esto tiene un gran componente genético, nada por sí solo determina nada. Es decir, tú puedes tener, por ejemplo, el gen de la ansiedad pululando por ahí en tu familia, pero tiene que pasar algo en el ambiente que active ese gen. Los genes funcionan como interruptores. Puedes tener un gen para determinadas tendencias, por ejemplo, la tendencia ansiosa, pero si estás en ambientes que no activan ese gen, no tiene por qué manifestarse. Esto se ve mucho también, por ejemplo, en esquizofrenia, porque tengo una de mis... No, iba a decir algo y iba a ser spoilers, pero he trabajado estas cosas. Pero el tema de la esquizofrenia, por ejemplo, es algo que tiene un gran componente genético, pero no significa que todos los miembros de la familia vayan a tener esquizofrenia. Seguramente, si el ambiente favorece o no en determinados momentos a que se active o desactive ese gen, se puede transmitir. Pero aquí estamos otra vez, es verdad, hablando de enfermedades mentales, pero esto también pasa con rasgos de personalidad, perfeccionismo, lo que decía, introversión, extroversión. Puedes tú tener la predisposición, pero luego modularla. Aquí donde me veis, yo he sido la adolescente y la niña más tímida del mundo mundial, que no era capaz de hablar en clase y ahora estoy... Y ahora el hecho de, ya veis lo charlatana que me pongo, o sea, esto es, si me estuviera viendo ahora la Bea de 8 años, estaría en plan, ¿tú quién eres? Entonces, por eso es modificable. Era lo que decía, hay cosas que voy a tener siempre, voy a seguir siendo bastante tímida cuando conozco a personas sobre todo y bastante insegura y esta tendencia también a la introversión va a seguir ahí en mí, pero he aprendido a funcionar de otras formas que me ayudan mejor. Y bueno, como quedan 9 minutos de directo, es el momento de hacer las últimas preguntitas, ¿vale? Así que este es el momento de o levantar la mano o dejarlo por el chat. Tiqui, tiqui, tiqui. Bueno, Hay manos levantadas, sí. Vale, no veo quién. A ver, puedo ver. Auxi, levanta la mano, habla. ¿Se me oye bien? Es que tengo el Sí. internet un poco mal. Vale, perfecto. Yo quería hacer una preguntita, a ver si me explico bien, porque de verdad hablo fatal. Pero en una situación en la que, por ejemplo, un grupo de personas, ¿vale? Estuviera como en cautiverio y tú de repente a ese grupo de personas lo sacas fuera de ese ambiente, ¿tendría también algo que ver con el apego o con su personalidad? Es que no sé si entiendes por dónde voy, pero ¿pasaría algo por ese cambio tan brusco? Hombre, claro, pero yo no me iría a buscar estos apegos, estos tal, como a ponerle etiquetas, sino iría a buscar, vale, ¿qué ha aprendido hasta entonces este personaje? ¿Qué era el mundo para él? ¿Qué eran las personas para él? Y ahora de pronto, ¿qué le acaba de pasar? O sea, si has estado cautivo va a tener unas secuelas. Piénsalo más, no desde cómo me relaciono con los demás, sino, vale, ¿qué has aprendido hasta ahora? ¿Y cómo va a reaccionar a estos nuevos aprendizajes? Va a haber un debate, seguro, va a haber un choque de expectativas, va a haber miedos o va a haber... Y la manera en la que afrontas ese miedo va a ser diferente si has aprendido a luchar o a huir, por ejemplo. Ese tipo de cosas creo que tienes que pensar más. Vale, es que eso es lo que llevaba un poco rayado un tiempo. Sí, sí, no te rayes con apegos y tal, tú piensas siempre en, vale, si he crecido así, ¿qué he aprendido? ¿Qué pienso que es el mundo y qué pienso que soy yo? Es más un ejercicio de empatía. Y muchas ganas. Sí, también. Sí, yo creo que sí, sobre todo porque como ha estado en un ambiente desde minuto cero de su vida hasta, yo qué sé, 20 años y el cambio ese, pues eso es lo que me da un poco de miedo. Pero bueno, muchas gracias. Y muchas ganas de tener información sobre el proyecto Zafiro. Ay, gracias, sí, qué ilusión. ¿Y la otra mano levantada es Águeda? Hola. Mi pregunta era de cómo podemos hacer que el lector entienda mejor cómo actúa el personaje a las cosas que le están sucediendo en cuanto a lo que ha aprendido en la infancia. Quiero decir, es más fácil que lo entienda si ponemos al principio una escena en la que le pasa X cosa y ahí aprende cómo tiene que reaccionar, o es mejor que primero enseñemos cómo él está actuando a ciertas cosas ya de adulto y luego demos la explicación. A ver, esto va a ser un poco más opinión personal, pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho
o sea, creo que al lector le gusta que primero muestres cómo es una persona y si en algún momento quieres hablar de su pasado y quieres mostrarlo, el momento en el que, si eso pasa después, te da como, de pronto lo veo todo claro y de pronto lo veo todo diferente. Esto hay que tener cuidado porque tiene que utilizarse bien. O sea, yo he visto muchas veces en las que te han metido, toma accidente de moto, toma pasado, toma mi mamá me pegaba, esto justifica lo malo que ha sido todo este tiempo y lo malo que va a seguir siendo. Al final tú tienes que hacerle como una promesa al lector e intentar que se cumpla en cierta medida. Es decir, no necesariamente tiene que aparecer esa escena. Puede hablarlo, puede contarlo. Si es parte de la historia de hecho que aparezca, adelante, que aparezca. Pero creo que vas a transmitir siempre más antes que poner una escena o antes que ponerla al principio como preámbulo, se va a aprender más en cómo reacciona y cómo se comporta con los demás. Qué actitud tiene, cómo se defiende o no, cómo habla o no, ¿sabes? Eso te dice mucho de una persona ya de por sí. Entonces tú primero lo muestras. Si en algún momento quieres enseñar de dónde viene eso, creo que siempre va a ser más... Al final esto es o sea, opinión personal, pero creo que siempre va a ser más satisfactorio para el lector cuando pasa después, cuando ya lo has conocido o ya te has dado cuenta de que hay cosas que están heridas o hay cosas que están ahí. Entonces espero que eso haya respondido, iba a decir. Sí, no, respondido, sí, lo he dicho bien. Sí, lo has Respuesto dicho a tu bien. pregunta, iba a decir. Gracias, Bea. Y vamos con la última pregunta, que es de Esteban. Quedan 4 minutos de directo y es que Bea se tiene que ir, que tiene terapia ahora. O sea, ella tiene que dar terapia. Entonces, no podemos hacer esperar a sus pacientes. Esteban, porfa. ¿Una persona puede presentar, por ejemplo, depresión o ansiedad psicosomáticas? ¿A qué te refieres con psicosomáticas? Que la persona crea que las tiene, pero solamente sea porque se lo ha hecho creer o porque lo ha visto, por ejemplo, en televisión o algo así. Existe una cosa que te la voy a decir porque así puedes buscarla para documentarte, porque no me da tiempo a responder, pero está el trastorno por simulación, creo que se llama. Es que le han cambiado de nombre tantas veces, pero es un tipo de trastorno mental en que la persona o bien ella misma finge tener una enfermedad o bien hace que otra persona tenga una enfermedad. Lo que pasa es que lo de depresión y ansiedad psicosomática personalmente no lo he visto tanto porque cuesta mucho que una persona puede fingir sufrir algo con una ganancia, o sea, porque le aprovecha para algo, quiero decir. Pero no sé si estoy entendiendo bien por dónde iba, Esteban, o si esto más o menos te lo resuelve, pero como que no puedes crearte por los síntomas una depresión. ¿Sabes lo que quiero decir? No sé si me he explicado bien. Sí, ¿Sí? solamente quería saber si era posible que alguien no se viera en televisión sobre la depresión y dijera, oh, no, yo tengo eso. Ah, bueno, sí, pero en ese caso le estaría sirviendo para darse cuenta de que lo que le estaba pasando, por ejemplo, era depresión. O sea, tú puede que tengas los síntomas, pero no lo asocies con depresión o no lo asocies con ansiedad o no lo asocies con lo que sea. Y puede ser también porque hay determinadas personalidades o enfermedades mentales también en las que si tú ves, por ejemplo, en trastornos alimentarios, si tú ves a una persona en la televisión muy delgada que pasa 2 semanas sin comer y tú ya tienes tendencia a tener problemas con la alimentación por la propia patología, por el problema que tú tienes, que es muy de perfeccionismo, de competencia, de solo me verán cuando esté lo suficientemente mal, puede que entonces sí que busques parecerte a ese trastorno. Que de normal cuando ocurre eso, cuando una persona intenta o imita a otra, lo que te está diciendo realmente es estoy sufriendo y no sé cómo, o sea, y necesito que la gente lo vea, ¿sabes? No tanto en el sentido de llamar la atención, sino quizás cuando tenga este diagnóstico mereceré ayuda. Es como tenemos esa idea también, es que es una cosa de la sociedad, de que solo merecerás ayuda, atención, cariño, respeto y poder recuperarte cuando estés en el infierno, cuando estés que no puedas más, cuando estés al borde del acantilado. Antes no te vemos, antes no te pasa nada, antes no es tan importante. Entonces, por eso a veces ocurren ese tipo de comportamientos.
Y cierro con eso porque si no me podría quedar hablando horas. Exacto, ya está. Muchas gracias a todas las personitas que han estado aquí hoy escuchando a Bea. He visto que os ha gustado mucho, así que la dinámica ha funcionado. Bea, muchas gracias por venir y por hacernos tu Gracias tiempo. a ti, Laura. Yo encantada, como siempre. Ahora sé que tengo que hacer la parte 2 de muchas masterclasses. Exacto, ahí respondiendo muchas preguntitas. Espero que hayas disfrutado de este episodio especial del Campamento para Escritores. Si todo va bien, en 2023 se celebrará la tercera edición, por lo que si no quieres perderte nada de información, te recomiendo que nos sigas en redes sociales para enterarte de cuándo se abren las próximas plazas limitadas o te apuntes a la academia para tener la tuya asegurada. Nos vemos.